Bien, comenzamos con el tema 7, con la primera parte, el tema 7.1, que es fisiopatología cardiovascular. Aquí vamos a tratar los trastornos hemodinámicos, vamos a hablar de las enfermedades de los vasos y vamos a hablar de las enfermedades del corazón, que es la parte 2 de este tema 7. Bien, comenzamos con los trastornos hemodinámicos. ¿Qué es un trastorno hemodinámico? Un trastorno hemodinámico es cualquier alteración que se produzca en el flujo sanguíneo, en la hemodinamia, ¿sí? Que es un principio físico, ¿no? Que mantiene el flujo sanguíneo laminar. ¿Cuáles son? Tenemos el edema, la hemorragia, la trombosis, el embolismo, el infarto y el shock. Cada uno de estos trastornos hemodinámicos los vamos a abordar en este tema. ¿Sí? Comenzamos con el edema. El edema ustedes es algo que ya conocen, ¿sí? Porque es la acumulación excesiva de líquido en un tejido. Y ustedes ya conocen una acumulación de líquido en un tejido. ¿Cuándo pasaba esto? Cuando veíamos el exudado. El exudado, aparte de que contiene otros componentes, además de líquido o líquido plasmático, es una forma de edema. Es decir, que edema se va a formar cuando hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Cuando se va a acumular líquido. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de edema? Las causas es que salga mucho líquido desde los capilares del tejido, ¿sí? Hacia, por supuesto, el tejido, o que se drene poco líquido de los tejidos hacia los linfáticos, que son los vasos que tienen que drenar ese líquido que sale. Ustedes saben que en el sistema arterial, ¿sí? Que es donde hay mayor aumento de la presión hidrostática, siempre tiende a salir algo de líquido hacia los tejidos. Pero eso es mantenido en equilibrio porque en el sistema venoso, principalmente las vénulas, la presión coloidal plasmática, ¿sí? La presión oncótica o osmótica, hace que parte de ese líquido que sale vuelva a los vasos. ¿Sí? Y si no vuelve totalmente, ¿sí? Ese líquido que pasó hacia los vasos va a ser reabsorbido a través de linfáticos y los linfáticos van a viajar hasta el conducto torácico donde en la vena subclavia izquierda va a pasar otra vez al torrente sanguíneo. ¿Sí? Es decir, que generalmente los líquidos o este sistema mantiene de alguna manera con poco líquido a los tejidos. Pero cuando aumenta, vamos a decir que hay edema. ¿Por qué puede salir mucho líquido de los vasos hacia los tejidos? Bueno, hay tres mecanismos. El aumento de la permeabilidad capilar, ¿sí? ¿Cuándo sucedía eso? En un proceso inflamatorio. O sea que hay edemas que son producto de un proceso inflamatorio y hay edema que no es inflamatorio. El aumento de la presión hidrostática de la sangre, ¿sí? Cuando aumenta la presión hidrostática, por alguna razón, ahí vamos a ver que la presión hidrostática puede aumentar porque hay hiperemia, ¿sí? Hay un pasaje activo de sangre hacia un lugar, o porque hay congestión, ¿sí? Donde se acumula sangre en forma pasiva. Y si no, porque hay una disminución de la presión oncótica del plasma. Es decir, que los mecanismos que regulan el equilibrio de la salida de líquidos desde los vasos, si están alterados, van a generar que haya edema. Ahora vamos a ver bien cómo es eso. Hay varias situaciones clínicas que producen edema o que cursan con edema. Bueno, situaciones clínicas que llevan al aumento de la presión hidrostática, que decíamos que era un mecanismo de formación de edema. Bueno, la insuficiencia cardíaca congestiva, cuando el corazón como bomba no funciona adecuadamente, va a generar congestión corriente arriba, ¿sí? Porque no puede eyectar la sangre adecuadamente. Situaciones como la pericarditis constrictiva es una situación donde el corazón no funciona adecuadamente como bomba. Entonces, hay alteración del retorno venoso. El corazón derecho no puede eyectar sangre hacia los pulmones, entonces se acumula en las venas sistémicas. La cirrosis hepática, vamos a ver que también cursa con edema. ¿Sí? Yo se los nombro ahora, pero más adelante van a ver o van a entender mejor esto, ¿sí? Por qué en la cirrosis hepática hay congestión y falta de retorno venoso. Situaciones que llevan a la dilatación arteriolar, la reducción de la presión osmótica del plasma. Por ejemplo, la hipoproteinemia. Cuando pierdo mucha proteína por orina, eso se llama síndrome nefrótico, ¿sí? Voy a disminuir la presión oncótica, con lo cual
vieron en la diapositiva anterior, era una causa de desarrollo de edema. No va a atraerse el líquido otra vez hacia el vaso sanguíneo, por lo tanto va a quedar en el tejido. La cirrosis hepática también contribuye a la disminución de la presión osmótica, porque el hígado es el que fabrica la mayor cantidad de proteínas que circulan en el plasma, ¿no? La malnutrición, la MPC que vimos en el tema 6, ahí no se generan proteínas, cuando se ve alterado el sistema o el pool de proteínas visceral, bueno, van a estar disminuida la presión oncótica, va a estar disminuida la presión oncótica. Gastroenteropatías con pérdida de proteínas, situaciones de mala absorción, por ejemplo. La otra causa es la obstrucción linfática. Vimos que los linfáticos son los que se encargan de reabsorber el líquido que sale normalmente desde los vasos. Si hay obstrucción linfática, no va a poder circular ese líquido y por lo tanto se va a quedar en el tejido. Hay varias situaciones, puede ser inflamatoria, lógico, ¿no? Los linfáticos tienen un rol muy importante en la reacción inflamatoria, pero puede ser neoplásica, que haya, por ejemplo, neoplasias a nivel de los ganglios, neoplasias de células que se encuentran en los ganglios. Otras situaciones que tienen que ver con tratamientos, la retención de sodio, ¿sí? La ingesta excesiva de sal lleva a que se retenga agua y de esa manera aumenta el volumen vascular, aumenta la presión hidrostática y por lo tanto va a salir líquido hacia los tejidos. Y bueno, las situaciones o los edemas inflamatorios. Inflamación aguda, inflamación crónica, va a llevar al desarrollo de edema en los tejidos. Fíjense cómo se ven los tejidos, en este caso las manos, cuando están edematizadas, obviamente se ven hinchadas. Esto puede ser por una reacción alérgica, por ejemplo, que cursa con una reacción inflamatoria. Acá tienen un edema que se conoce como edema maleolar, que es el edema de los pies, y que se ve que es depresible, ¿sí? Genera depresión en fobia, como ven acá. Se presiona en un lugar, ¿sí? En esta extremidad, y cuando se retira el dedo queda ahí la fobia de la depresión. ¿Qué pasó acá, básicamente? Bueno, en el lugar donde se presionó, se desplazó el líquido que tenía ese tejido hacia los laterales, y bueno, al quedar desplazado el líquido, se genera una depresión en la piel. Eso claramente indica que la persona está sufriendo un proceso de edema. ¿Por qué puede estar sufriendo edema en las extremidades? Bueno, puede ser por una cirrosis hepática, puede ser por una insuficiencia cardíaca, en este caso, un edema subcutáneo. Bueno, varias razones, en este caso necesitamos más datos de la clínica del paciente para saber por qué tiene edema en esta parte de la extremidad inferior. Acá tienen otro tipo de edema que es bastante grotesco, digamos, es un extremo, que es el linfedema. Este linfedema es cuando están, como les decía aquí, hay obstrucción linfática. Esta obstrucción linfática puede ser inflamatoria, como decía allí. En este caso, el que muestra acá en la imagen, es porque se mete un parásito en los linfáticos, que son las filarias, que produce fibrosis de los conductos linfáticos, y por lo tanto no se puede reabsorber el tejido y genera este edema gigantesco que se conoce como elefantiasis. Elefantiasis que afecta en este caso, una extremidad inferior, pero también puede afectar a otros órganos, no solamente a... Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hay un tumor de mama y afecta a los ganglios, o sea, se genera una metástasis a los ganglios, puede obstruir el drenaje linfático y generar también un edema importante circundando la mama y los ganglios axilares, por ejemplo. Hay dos tipos de edema que son clínicamente muy importantes, ¿sí? Y aparte porque afectan a varios tejidos a la vez. Los dos tipos de edema que son más importantes son debido a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Si hay una insuficiencia del lado derecho del corazón, ¿sí? Del lado derecho del corazón, va a aparecer lo que se conoce como edema subcutáneo. ¿Por qué? Porque si el corazón derecho no puede eyectar la sangre hacia el pulmón, lo que va a ocurrir es que se va a acumular sangre, ¿sí? En el lecho venoso, en la circulación venosa sistémica. Eso va a generar congestión de las venas sistémicas
y va a aumentar la presión hidrostática y por lo tanto va a generar edema, ¿sí? Pasaje de líquido hacia los tejidos en todos los órganos que tengan la congestión venosa. Generalmente el hígado va a generar hepatomegalia, va a generar esplenomegalia, va a generar edema a nivel de las extremidades inferiores, de las venas profundas de las piernas. Y sucede algo similar si la insuficiencia es del lado izquierdo del corazón. Si la insuficiencia es del lado izquierdo del corazón, el corazón izquierdo no va a poder eyectar la sangre hacia circulación sistémica, ¿sí? Hacia las arterias sistémicas que irrigan todos los tejidos. Entonces, ¿dónde se va a acumular? Se va a acumular aquí, en la vena pulmonar, ¿sí? La vena que trae la sangre oxigenada hacia el corazón izquierdo y de ahí va a la circulación sistémica. Si se acumula sangre aquí, hay congestión en la vena pulmonar y el tejido que va a estar afectado por edema va a ser el pulmón. Allí los capilares pulmonares y las vénulas pulmonares van a ver aumentada su presión hidrostática y por lo tanto va a haber pasaje de líquido hacia el intersticio pulmonar. ¿Esto qué va a generar? Bueno, sintomatología justamente pulmonar, insuficiencia respiratoria, va a generar disnea en ese paciente y eso va a ser indicativo de que si el paciente tiene una insuficiencia izquierda, hay congestión a nivel pulmonar. Esos son los dos tipos de edema clínicamente más importantes y que traen consecuencias graves si no son tratados, ¿sí? ¿Cómo es la nomenclatura de los edemas? Bueno, es algo sencillo, se les pone delante del órgano o del sistema que está siendo afectado, o del tejido que está siendo afectado por pasaje de líquido, el sufijo hidro. Entonces, si tenemos edema en la cavidad pleural, vamos a decir que tenemos hidrotórax, ¿sí? Si las pleuras tienen allí algún líquido, vamos a hablar de hidrotórax. Si tenemos edema en el pericardio, vamos a hablar de hidropericardio. Si tenemos edema o pasaje de líquido al peritoneo, vamos a hablar de hidroperitoneo. También tiene un nombre trivial que se ha acuñado a lo largo de los años, que es ascitis, este hidroperitoneo. Vamos a ver cuando veamos el tema de cirrosis hepática, que los pacientes que tienen cirrosis hepática y se les genera hipertensión portal, congestión en la vena portal, desarrollan ascitis, desarrollan hidroperitoneo. Fíjense aquí cómo la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal o la malnutrición, la disminuida síntesis hepática de proteína o la pérdida porque hay un síndrome nefrótico llevan al edema. Como les decía, la formación de edema más importante se debe a la insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca, cuando el corazón es insuficiente para bombear sangre, lo primero que ocurre es que disminuye el flujo sanguíneo hacia el riñón. Y eso, ustedes saben de fisiología, que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para retener sodio y agua, aumentar el volumen sanguíneo y de esa manera aumentar la presión hidrostática, ¿sí? Aumentar la volemia y mejorar el gasto cardíaco, ¿no? De esa manera, al principio, en una persona que tiene insuficiencia cardíaca, compensa bastante bien porque el riñón, al aumentar la volemia, aumentar el gasto cardíaco, vuelve a perfundirse adecuadamente. Pero si la insuficiencia cardíaca no es tratada, por más que aumente la volemia, se retenga sodio, en algún momento vuelve a disminuir el flujo sanguíneo renal y se sigue reteniendo sodio y agua a pesar de que la volemia está aumentada y eso va a llevar invariablemente al desarrollo de edema porque se va a mantener una presión hidrostática sostenida aumentada. Si hay retención de sodio y agua en manera constante, se va a empezar a manifestar lo que se conoce como insuficiencia renal. Así que, en general, si la insuficiencia cardíaca no es adecuadamente tratada, se va a desarrollar edema, pero también se va a dañar el riñón con insuficiencia renal. Algo similar pasa con la malnutrición o con la disminuida síntesis hepática o el síndrome nefrótico, que es, en general, todas estas patologías convergen en que se pierde mucha proteína, ¿sí? O no hay proteína porque hay malnutrición, ¿sí? O no se generan proteínas porque se daña el hígado, o se pierde directamente
a través de la orina en el caso del síndrome nefrótico. En general, estas patologías convergen en que disminuye la albúmina plasmática, que es la principal proteína que mantiene la presión osmótica plasmática y que se va a ver disminuida también, y por eso va a haber tendencia a la formación de edema. Fíjense que con un esquema bastante sencillo podemos repasar prácticamente todo el tema. Dos palabritas que a veces se utilizan bastante mal, digamos, o se las confunde una con otras, que son la hiperemia y la congestión. Ambas conducen a un aumento del volumen sanguíneo dentro de los tejidos. Y eso está bien si lo entienden así, la hiperemia y la congestión. Pero la hiperemia es consecuencia de la dilatación arteriolar, ¿sí? Y hace que por esa dilatación llegue más sangre hacia el tejido. Entonces, esa dilatación generalmente está regulada y es por algo que se necesita más sangre en ese tejido. Por ejemplo, porque se está haciendo ejercicio físico. Cuando uno hace ejercicio físico, los músculos se vuelven hiperémicos, por ejemplo. O cuando hay una reacción inflamatoria, también se genera dilatación arteriolar y ingresa más sangre al sitio en ese lugar. Esos son procesos, uno fisiológico, otro patológico, por el cual hay formación de eritema, digamos, producto de la hiperemia. Un proceso activo, como ven aquí, donde se induce la llegada de más sangre al tejido y que se quede en ese tejido para cumplir una función. Oxigenar, para que se extravasen elementos de la sangre que van a luchar en una reacción inflamatoria, bueno, muchas condiciones fisiológicas y patológicas, como les dije. La congestión, no, la congestión es secundaria a una menor salida de la sangre desde el tejido. ¿Qué quiere decir esto? Que llega lo que llega normalmente al tejido, pero la sangre no es drenada de ese tejido. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción, por ejemplo, ¿sí? O porque los conductos que tienen que drenarlo no están funcionando adecuadamente. O en el caso del corazón, como veíamos recién en la insuficiencia cardíaca, no bombea adecuadamente, entonces se acumula sangre corriente arriba. La congestión es un proceso pasivo. Está fallando el sistema en transportar la sangre de un lugar a otro. Entonces se acumula en el tejido en forma pasiva, ¿sí? Eso es hiperemia y congestión. No confundir esos términos.